terminé esas misiones que me marcaron mucho, la verdad. Y en semana de Pascua, digo, se lo estoy resumiendo mucho, ¿no? En esa semana de Pascua, para esto me había cortado mi novia, precisamente en el inicio del milenio. En el 2000 yo me fui de colaborador con novia y me cortaron justo antes o sea, en la mitad del año colaborador. Y bueno, en esa Pascua, después de esas misiones, me acuerdo perfecto, según yo es un 27 de abril del 2000, en una hora eucarística, entré con mucho miedo a la hora eucarística, de que Dios me pidiera la vida. Y recuerdo escuchar al predicador hablar sobre Juan Pablo II y sobre la Madre Teresa. Y no sé, me abrió el corazón totalmente. No fui yo, no es una decisión mía. O sea, fue de verdad un momento muy importante de la gracia en el que yo vi una luz muy especial que me dijo, ya, lánzate, o sea, no te preocupes, estás en mis manos, adelante, ¿no? Porque yo realmente tenía pavor. Nacido en la capital, pero con corazón norteño, lleva 10 años de vida sacerdotal, 20 relacionado con la vida religiosa comunitaria. Su gran pasión es trabajar en distintos proyectos con los jóvenes de la comunidad, y algo que lo caracteriza es su gusto por relacionarse con distintos proyectos todo el tiempo. Él es el padre Gabriel Abascal, un sacerdote entregado a su misión y a quien, a diferencia de muchos otros, la pandemia no le permitió bajar de ritmo a sus actividades. Como les decíamos, el padre Abascal no sabe estarse quieto. Durante todo el año tiene planes para la comunidad y el 2020 no era la excepción. El programa que yo tenía pues empezó en agosto e iba a terminar el verano anterior, posterior a lo que fue la pandemia que empezó en marzo. Bueno, yo estaba haciendo un programa y ese programa con los jóvenes pues consta de una atención a los jóvenes, de sacramentos a los jóvenes, de misas durante la semana, confesiones, direcciones espirituales, pero luego también, pues obviamente los fines de semana, retiros, actividades, experiencias, misiones, convivencias, este tipo de cosas que se tienen de alguna manera contempladas, programadas ya durante el año. Pero no crean que las actividades que planea son solo retiros y misiones a las afueras de donde vive. Para febrero de ese año, el padre, junto con un grupo de jóvenes, se encontraba en Tierra Santa. Habíamos planeado de meses atrás una peregrinación con ellos a Tierra Santa. Fue un viaje espectacular. Lo planeamos precisamente para irnos, si no me equivoco, a finales de enero, principios de febrero. Estuvo el viaje de verdad espectacular, increíble, con estos jóvenes, divertidísimo, pero al mismo tiempo muy profundo, muy espiritual, porque era en Tierra Santa, el lugar en donde Jesús nació y predicó y hizo su vida pública, su pasión, su muerte, su resurrección. La verdad es que fue increíble con ellos. Y mientras el grupo de peregrinos conocía los lugares en donde surgieron las mejores noticias que la humanidad ha recibido, el mundo les regalaba nuevas noticias no tan alegres. Entonces, pues yo me enteré de la pandemia estando en Tierra Santa. Empezaron los rumores, ¿no? Y empezaron por ahí algunos memes del coronavirus y ponían unas cervezas, corona, etcétera, ¿no? Pero pues la verdad es que nadie le pusimos mucha atención. Y justo cuando aterrizamos en febrero, bueno, pues empezó un poquito más ya el tema de que había una enfermedad y de que había muchos contagios y el tema en China, etcétera, ¿no? Eso hasta llegar a marzo, que fue por ahí 16, 17, creo que nos encerraron. Claro que, como a muchos de nosotros, al principio esas noticias no las recibíamos con mucha preocupación. Todo ese asunto del coronavirus se veía lejano y parecía poco probable que nos alcanzara en nuestra realidad. Entonces, bueno, pues yo seguía planeando las actividades que iban a venir, y las actividades que venían era un retiro por ahí de Search, y venía también un triduo que iba a tener con algunos jóvenes de un retiro en silencio, iba a tener las misiones, si no me equivoco, no había pasado todavía Semana Santa, no había pasado, entonces iba a tener las misiones de Semana Santa, y después se venían todas las actividades del verano, ¿no? En el verano normalmente tengo cursos, tenía un curso en Roma, tenía un curso en Estados Unidos, el de Estados Unidos era con gente de prepa, el de Roma era con formadores, con gente más grande, tenía planeado también un camino de Santiago, o sea, tenía varias cosas. Lamentablemente, el padre se vio obligado a cambiar un poco su rutina. Y justo en mayo yo hago mi programa de todo el próximo año.
Entonces, bueno, pues fue eso, frenarnos y no hacer programas y no hacer nada y cancelar todo. Y eso fue un poco la experiencia, ¿no? Nadie comprendía bien de qué se trataba esta nueva enfermedad. Había mucha confusión y desacuerdos, pero en algo la mayoría pensaba igual. Debíamos tomar las medidas de precaución que estuvieran a nuestro alcance. Así es que la pandemia manda a todo el mundo a encerrarse por tiempo indefinido. El padre Abascal, con algo de vergüenza pero con una sonrisa de complicidad, nos confiesa que con estas condiciones de encierro obligatorio, yo me sentía genial, feliz. O sea, no tienes idea de lo que fue para mí el inicio de la pandemia, porque la verdad es que nunca la vi venir así. a esas alturas el mundo apenas comenzaba a asimilar la gravedad del problema. Inmediatamente, el padre se le vino a la cabeza la referencia más cercana de lo que podía esperarnos en esta situación. Yo dije, bueno, pues va a venir una pandemia como la que tuvimos por allá del 2000, ¿qué habrá sido? Como el 2010, ¿sí? Dije que pues nos encerraron unas semanas y ya, ¿no? Entonces, de verdad, para mí, con el ritmo de vida que llevo y que en ese tiempo también llevaba, que acababa de llegar de Tierra Santa y se me venían, como te acabo de contar, ¿no? Un retiro y otro tema y las misiones, que es un trabajal, y venía, o sea, muchas cosas que yo decía, oye, mira, si nos encerran un par de mesecitos, a mí me viene perfecto, ¿no? O sea, lo vi así. Para el padre, claro que esto era la oportunidad perfecta para bajar un poco el ritmo de trabajo y retomar algunas cosas que estaban pendientes en su agenda. Varias cosas que tenía ahí, aparte estaba escribiendo un libro, y entonces eso me emocionó todavía más, porque yo desde el 2018, desde la Navidad del 2018 estaba escribiendo un libro, y todo el 2019 me había agarrado ahí algunos fines de semana, algunos tiempos libres, me escapé algunos fines de semana para meterle al libro, pero la verdad es que iba en pañales, o sea, estaba muy mal, ¿no? Y cuando me dijeron el tema de la pandemia dije, este es mi momento, y efectivamente así fue. Al final de cuentas, el padre sabía que aún en medio de las peores circunstancias, yendo de la mano de Dios, se le puede sacar provecho al camino que hay que recorrer. Me viene bien tranquilizarme, otra vez, pues vivir mi vida de comunidad, mi vida religiosa, mi vida de oración, leer, darme tiempo para cultivarme espiritualmente otra vez, intelectualmente, ¿sabes? Las primeras semanas del encierro transcurrieron como un tiempo bastante disfrutable para el padre, retomando hábitos de comunidad, de oración, proyectos abandonados, mucha convivencia, entre otras cosas. Pero en ese tiempo también comenzó a gestarse una situación algo complicada para él y sus compañeros de profesión. Por un lado, el tema de la atención personal a sus comunidades. Porque no podía salir, no podías impartir sacramentos, no nos dejaban ir a los hospitales, era un riesgo, no sabíamos, o sea, el sacerdote al final era un riesgo, la gente se quejaba de cómo es posible que los curas no salgan y ayuden a la gente. Pues es que no sabías si era ayudar o no ayudar, porque a lo mejor te sentabas a confesar y después pues podías contagiar a todos los demás que se iban a confesar después. ¿Sí me explico? O sea, nadie sabía nada, entonces fuimos obedientes a lo que los obispos nos pidieron. Los obispos tendrán en su conciencia si hicieron bien o si hicieron mal, pero creo que al final la obediencia es lo que nos salva y lo que nos santifica. Entonces, por otro lado, la vida sacramental de la gente tuvo que adecuarse a las circunstancias y eso traería algunas consecuencias. Los sacramentos son signos sensibles de la gracia. Cristo se hizo hombre, ¿no? Y se hizo hombre precisamente porque así Dios quiso comunicarse hacia nosotros, ¿no? Tocando nuestra cultura, nuestra humanidad. Estamos celebrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús y es ese corazón de hombre que nos ama concretamente como un hombre, con sentimientos, con afectos, ¿no? Y ese contacto se perdió y esa sacramentalidad se perdió. Y entonces fue difícil. Pues al inicio sí, muy padre, jajaja, jijiji, ¿no? Las misas virtuales y qué bonito, y cada quien escogía a su padre y se sentaban en la sala las familias para ver la misa en los domingos, pero
Creo que lo difícil fue ya después de unos meses de pandemia, en donde creo que el pueblo de Dios se empezó a acostumbrar a eso. Consecuencias con las que todavía hoy están lidiando muchos de ellos. Las iglesias vacías, la falta de confesión, la falta de sacramentos, la frialdad en las personas. Creo que la pandemia sí nos vino a pegar en ese sentido. Entonces ha sido un reto para nosotros el retomar esa, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Esa sacramentalidad o esa falta de presencialidad. Nos ha quitado la oportunidad de vernos, de abrazarnos, de tocarnos, de sentirnos. Y eso es importante para nosotros como seres humanos y tenemos que recuperarlo. Creo que es una gran dificultad. Dentro de la experiencia del encierro a inicios de la pandemia, una de las partes que más destaca el padre Abascal fue el cuidado mutuo entre los miembros de la comunidad. Era vital el ser respetuosos entre todos, ya que por la cantidad de padres que viven juntos, casi 20, cualquier descuido podía provocar un caos. Sí, la dinámica comunitaria sí fue mucho cuidarnos entre nosotros, al menos al inicio, para no salir. Y si salíamos, pues avisar al superior, a nuestro director, para hacerlo con muchísima precaución y decirle dónde habíamos estado y con quién habíamos estado y en qué circunstancias, ¿no? Como cuando yo salía en las noches, después como de 3 meses, 4 meses, sí salía en las noches, como te digo, allá a la montaña, y pues la verdad es que no había ningún tipo de riesgo. O algunos de nosotros que sí tuvimos que tomar algún avión o tuvimos que viajar ya más adelantadita la pandemia, sí recuerdo que muchos de nosotros yo llegaba después de un avión y les decía, padres, perdón, no voy a bajar a comer, no voy a bajar a desayunar, no voy a bajar a cenar hasta que pasen 2-3 días en los cuales me sienta bien, ¿no? Y todos éramos bastante respetuosos de esa dinámica. Entre todos esos sacerdotes, habían algunos que ya eran mayores, por lo que la comunidad necesitaba tener mucho más cuidado para no poner en riesgo su salud. También los primeros meses, estos meses te digo que sí fueron más de encierro, fue el respetarlos mucho a ellos, ¿no? Porque no salíamos precisamente por ellos, porque ya estaban grandes y pues híjole, imagínate que llevas a la comunidad donde vivimos 18 padres, llevas tú ahí el bicho y pues puede haber una situación peligrosa. Entonces, algunos de ellos, de hecho, de los más grandes, uno de ellos se fue a vivir con sus hermanas porque se sentía más seguro. Otro se fue a un centro de retiros que tenemos, que está por la montaña, también porque se sentía más seguro y se alejó. Entonces nos quedaron 2, y esos 2, uno con muy buen ánimo y el otro sí agarró una depresión muy fuerte, ¿no? O sea, un padre muy activo, un padre muy apóstol, que ha sido para mí siempre un ejemplo de alegría, nunca lo ves desanimado. Es de estos que de verdad, o sea, yo un sábado tengo 2 primeras comuniones y una boda y acabo exhausto, pero de verdad exhausto, no tienes idea, o sea, acabo como trapo, ¿no? Y este padre tiene 3 primeras comuniones, 2 bautizos, 3 bodas, una bendición y está con toda la energía y tiene casi 70 años. Y aunque las circunstancias que trajo la cuarentena fueron recibidas de buena manera por muchos padres, no fue así con todos, como nos lo hace saber el padre Gabriel. Y a este padre le metieron freno de mano. Y al meterle freno de mano se nos vino para abajo y se nos deprimió. Entonces fue una dinámica de un sacerdote que siempre nos dio mucho ejemplo de alegría, el poder sacarlo adelante, ¿no? Y de hecho yo le busqué un fin de semana para irnos con algunos jóvenes de manera pues muy saludable, o sea, en el tema de salud, ¿no? De que todos estuviéramos conscientes de que no teníamos COVID y nos lo llevamos a pescar, pero él no quería pescar cuando es su pasión pescar. Entonces fue muy duro ese momento, porque bueno, nosotros ahí haciendo todo el fin de semana para que él pescara, pero al final la verdad es que él no se le estaba pasando bien, porque estaba deprimido, o sea, tuvo que tomar medicamentos. Además de enfrentarse a la depresión de su compañero, los demás sacerdotes estaban preocupados por la situación de otro compañero. Entonces, en ese sentido sí fue un momento difícil en la comunidad de padres. También había un padre que estábamos preocupados por él porque él no tiene vaso, ¿no? Y no, yo no soy médico, pero entiendo que si no tienes vaso, pues no puedes tener tan fuertes tus defensas. Entonces, si le daba a él, pues casi cuando no se sabía nada de lo que era el COVID, pues él pensaba que se moría, ¿no? Y de hecho fue el primero que le dio en septiembre.
Y fue en la comunidad, fue como que todos corrieron y se escondieron en sus cuartos pensando que ya había llegado algo así como la parucía a la comunidad, ¿no? La comunidad hizo lo que pudo para mantener las condiciones lo más seguras posibles para todos los compañeros. Lamentablemente, los padres se vieron involucrados en la experiencia de tener que despedir a algunos compañeros y seres queridos de otras personas que son parte de la comunidad. Pues fallecieron 2 padres legionarios de COVID. Un padre, ninguno de los 2, yo había estado súper cercano a ellos, pero sí uno de ellos, por ejemplo, pues si el COVID fue en el 2020, en el 2019 me lo había llevado, me acuerdo perfectamente, habíamos ido a un fin de semana como de descanso y nos habíamos ido a unos racers en la montaña, encontramos un riachuelo y nos metimos a nadar y él estaba ahí. Y después él fue a visitar a su mamá a Guadalajara, que estaba enferma, y ahí se contagió de COVID, contagió a su mamá y él murió, y no era un padre grande, entonces sí me impactó mucho. Y luego otro padre en México que también murió, y amigos míos cercanos o familiares cercanos quizá no, pero bueno, pues luego te vas enterando de la gente, o sea, el abuelito de unos chavos que conozco, la abuelita de unas personas que casé, sí hubo casos cercanos, pero sobre todo por mi trabajo como sacerdote en los cuales tuve que, pues de alguna manera, interactuar con la muerte por el COVID, eso sí. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejo al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. Sí, esas primeras semanas, esos primeros 2 meses, sí había mucha ilusión de meterme a escribir mi libro y de leer y de la vida de comunidad, y todo el mundo se puso a jugar juegos de mesa y a ver las películas que no habían visto y de verdad, y a convivir, ¿no? Eran sobremesas ahí con los padres, padrísimas, platicando increíble, ¿no? Y después nos inventamos de todo para convivir entre nosotros y para hacer deporte. Recuerdo que me puse a hacer deporte como loco, tenía un colaborador que le daba muchísimo al CrossFit, Mauricio Tinoco, y paso la verdad de Costa Rica, y el tipo me puso todos los días a hacer ejercicio como bestia y la pasamos increíble. Al inicio, el encierro llegó con mucho tiempo para el padre Abascal, tiempo que tenía toda la intención de aprovechar en proyectos personales. Pero parece que Dios tenía la mirada puesta sobre el padre para hacer muchas otras cosas. Pero luego, bueno, como al mes o menos, yo creo que como las 3 semanas que se empezó esto a ser más grande, pues entonces nos empezaron a ocurrir ideas y qué tal si abrimos una página y empezamos a hablar del tema. Queríamos hacer un bootcamp de masculinidad, entonces como se vino para abajo el bootcamp, hicimos una página de Instagram, hicimos como un congreso virtual, entonces fue organizarlo y mandar los mails y fue un éxito. Y luego, pues que si las misas virtuales, y después que si a mí se me ocurrió también dar unas charlas. Entonces de pronto, eso que habíamos soñado de la pandemia, de que iba a ser muy descansado, pues no fue tan descansado. Para mucha gente, la vivencia de la cuarentena no fue fácil. El aislamiento obligó a muchos a dejar de ver a sus familiares, dejar de lado trabajo, proyectos, actividades, y sin todo eso, se vieron obligados a confrontar problemas que estaban rezagados en sus vidas, a pasar tiempo con ellos mismos, con sus familias, con quienes quizá no convivían tanto normalmente. Todo esto se convirtió en una avalancha de emociones descontroladas, y al padre y sus compañeros les tocaba servir de apoyo para estas personas. Sinceramente, o sea, yo hoy por hoy creo que no frené, al contrario, la gente la tenías en Zoom, las reuniones por Zoom se multiplicaron, las iniciativas de lo que íbamos a hacer, de cómo podíamos evangelizar a través de los medios, etcétera. De verdad, la gente perdió cabeza y de pronto tenías a la gente en Zoom, más todos los problemas que empezaron con los jóvenes de sus ansiedades y sus depresiones y que estaban encerrados. Entonces, las direcciones espirituales también se multiplicaron porque no tenían nada
qué hacer y querían hablar con el padre, querían un consuelo, querían un consejo. Entonces se conectaban a la hora. Todas estas necesidades de la comunidad hicieron que la experiencia del padre durante la pandemia fuera algo distinta. Es decir, antes, pues los jóvenes tenían muchas actividades y de pronto te decían, oye, ¿sabes qué, padre? Pues ya no llegué. O se me hizo tarde, o híjole, perdóname, padre, pero te voy a tener que cancelar porque cualquier cosa, ¿no? Y aquí no te cancelaban, estaban conectados en el Zoom cuando ellos habían dicho. Entonces, mis direcciones espirituales, mis misas en línea, las reuniones, de pronto decía yo, oye, tengo más trabajo que antes. Entonces sí, no hubo tanto freno. O sea, yo viví una experiencia de la pandemia muy diversa a la que mucha gente quizá vivió. Pero para nosotros la verdad es que fue un oasis. ¿Por qué? Porque nos juntábamos toda la comunidad a rezar nuestras laudes, nuestras vísperas, cosa que jamás hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú en la mañana. Cuando vas ahí al colegio, pues pones el audio para rezar tus laudes, porque a veces no te dio tiempo a hacerlo bien en la mañana, y o sales corriendo de la oración y apenas desayunas, y después no te da tiempo o tienes que celebrar misa, y tengo que ser bien sensato, ¿no? Pero pues cuando a veces estás en el apostolado tan metido, celebras misa, pero sabes que después tienes una dirección espiritual, una junta, entonces pues la misa pues sí más o menos te la avientas medio rápido, como en media hora, porque tienes que hacer otra cosa. Y aquí yo recuerdo, la verdad, una maravilla, porque tenías el altar, la sacristía para ti solito, tenías el tiempo del mundo, no tenías otra cosa que hacer, y pues podías bajar a Cristo a tus manos y quedártelo ahí minutos, me explico. O sea, no había una prisa, no había ahí ese frenesí, ¿no?, en el que vive el mundo para hacer y para ejecutar y para activarnos. A pesar de las enormes dificultades que implicó atender a tanta gente, de tener que adaptarse y llevar a cabo todas sus actividades de forma remota, de la constante preocupación por cuidarse unos a otros para no exponerse a una enfermedad, este tiempo fue, como lo dice el padre Gabriel, un oasis para su vida espiritual. Entonces, en ese sentido, para mí, sinceramente fue positivo, o sea, porque sí fue recuperar mucho mi vida comunitaria, la convivencia con los padres, como te digo, para el religioso, el hacer oración en comunidad es muy importante. Rezamos en comunidad y celebramos la liturgia en comunidad también. Para el religioso moderno se vuelve un reto cuando ese religioso también está llamado a la vida activa, como es el caso de los legionarios. Es un reto de la vida comunitaria, y en la pandemia para nosotros pues fue obviamente el despegarte del trabajo y del apostolado, pero fue volver a nuestra vida de seminario. Una parte vital durante la experiencia de la cuarentena es el apoyo, ya sea el que uno puede ofrecer o el que recibe. El apoyo es un conducto de tranquilidad. A través de él se consigue mantener viva la esperanza en los momentos de mayores dificultades. Cuando apoyas a alguien que está necesitado, te sumas a una cadena de solidaridad que te hace saberte útil en el mundo. Y cuando recibes apoyo de alguien, te sabes amado, sin importar de quién venga ese apoyo. En su caso, el padre Gabriel nos hace saber que todos los sacerdotes de su comunidad estarán eternamente agradecidos con quienes les brindaron su apoyo mientras se encontraban encerrados. Y el recibir apoyo, ese sí fue increíble, ¿no? O sea, las familias se volcaron hacia nosotros como sacerdotes. Hubo gente que nos empezó o sea, toma en cuenta que los padres que comemos en la comunidad somos 18 padres, o éramos en este entonces 18 padres comiendo en la comunidad, más los 2 colaboradores, pues ya éramos como 20. Entonces, esos 20 todos los días comemos en la casa, pero de esos 20 pues llegan a ser 15, 14 porque unos tienen comida afuera, o porque unos no están en casa, o porque unos están de gira, o porque otros están en trabajo no sé dónde, o porque uno tiene una boda afuera. Entonces, no todos los días comemos los 20. Pero imagínate tú unos meses donde desayuno, comida y cena 20 hombres hambrientos, haciendo ejercicio todos los días, ¿sabes? Conviviendo en la misma casa, pues arrasábamos. Yo era el encargado de la cocina y nos acabábamos 4 kilos de manzanas en 3 días, ¿no? O sea, comían manzanas los padres como si pensaban que eso les iba a regresar su figura esbelta, no sé. Pero
manzanas y fruta y jícama y pepino y papaya y verduras y pollo y carne y jugos. O sea, empezamos a consumir mucho porque consumimos mucho. Porque aparte era lo que teníamos que hacer, o sea, desayunábamos, comíamos, las sobremesas se alargaban y entonces sí hubo muchas familias que la verdad súper lindos nos mandaron cajas de verduras, nos compraban despensa y nos la mandaban a la casa, no sé, habían pedido a su casa a lo mejor un pastel y no se lo acababan y nos lo mandaban a nosotros. En especial, el padre recuerda los detalles que la comunidad tuvo con él en su cumpleaños. Lo recuerdo con muchísimo cariño, de verdad. Los jóvenes me mandaron a hacer unos globos, me mandaron a hacer un video, me llevaron un pastel, me llevaron botellas con mi nombre. Increíble, la verdad es que súper felicitado porque pues no pude salir y ellos no podían venir, pero se encargaron de todos hacerme ver su cariño a través de 1000 detalles por mi cumpleaños y así con los demás padres. Entonces creo que fue bonito también el intercambio de apoyo, de caridad, de cariño que nosotros pudimos dar a la gente y que la gente nos dio a nosotros también. Por el otro lado, cuando llegó el momento en el que los padres quisieron apoyar a la gente de su alrededor, tuvieron que buscar la mejor manera de hacerlo, ya que las circunstancias de ese momento no se los facilitaban. En la diócesis en la que yo estaba quizá no pudimos dar tanto apoyo como nos hubiera gustado, sobre todo los primeros meses, porque pues sí, pues era una situación especial en la que pues, nadie sabía a qué nos estábamos enfrentando con el tema del COVID. Y la gente no entendía que los sacerdotes pues somos un foco, o éramos un foco, ¿no? O sea, sí, o sea, mucha gente, muy romántico todo, de que ustedes son los Cristos en la tierra y sus manos están consagradas y por lo tanto, sí señora, mi mano está consagrada, pero aún así mis manos pueden tener COVID y si te doy la comunión te puedo enfermar de COVID. Somos cuerpo y alma, o sea, no, la gente que trata de espiritualizar todo, decir, no, sí, pero es que ¿cómo es posible que a través de Cristo me vayas a contagiar? Pues sí. Por eso los obispos nos han pedido usar cubrebocas y por eso nos han pedido dar la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque efectivamente si yo recibo el vaho de una persona en mis dedos y tú tienes COVID, se la voy a pasar al otro. Y ese seguramente a su familia y vamos a hacer un caos, ¿no? Entonces, al inicio la iglesia nos pidió, y yo creo que sabiamente, el no ser imprudentes. Era una imprudencia ponerse a celebrar misa, era una imprudencia ponerse a confesar. ¿Por qué? Porque íbamos a juntar gente y la gente se iba a contagiar. La situación no era fácil para ellos. Sentían la necesidad de hacer más de lo que estaban haciendo, pero a la par debían obedecer las indicaciones de los obispos y mientras tanto también debían lidiar con los señalamientos de algunas personas que no entendían esas indicaciones. En su caso, el padre Abascal, con todo y el pesar que le causaba no poder hacer más, piensa que las cosas se hicieron de la mejor manera, buscando el mayor bien de la comunidad. Entonces al inicio realmente no pudimos dar mucho apoyo como hubiéramos querido, ¿no? Y en los hospitales pues estaban los capellanes establecidos y con unas normas muy claras y también tenemos que respetar instituciones y yo de verdad creo que se hizo lo correcto. Creo que la iglesia actuó correctamente, prudentemente, cuidando la vida y la salud del pueblo de Dios. Pero el momento adecuado llegó. Todo iba tomando su lugar poco a poco, y aunque estaban lejos de volver a la normalidad, comenzaron a aparecer distintas oportunidades para retomar algunas actividades de apoyo espiritual. Luego ya vinieron algunas iniciativas en las cuales, bueno, pues yo pedí permiso, por ejemplo, al obispo para poder confesar un drive-thru, ¿no? Entonces nos poníamos a confesar y bajabas la ventanilla, te asegurabas de que la persona fuera sola en el coche y entonces pasaban los coches y ibas confesando con cierta distancia. Y entonces nos pusimos varios padres y entonces pasaba la gente porque querían recibir la confesión y entonces él con cubrebocas, yo con cubrebocas, de tu ventanilla a mi silla, pues no había tanto peligro y lo hicimos ahí varias veces. Entonces en ese sentido pudimos apoyar en el tema de los sacramentos, en el tema y de apoyo físico. Pues yo recuerdo que sí seguimos yendo a algunas comunidades pobres en donde pues el COVID
iba a estar presente de todas maneras, porque pues, no tenían los sistemas de salud y no tienen las herramientas ni los medios para cuidarse. Entonces esa gente pues igual iba a estar en contacto con gente con COVID. Entonces lo realista era decir, pues vamos a seguirles ayudando de todas maneras, ¿no? Claro, nosotros cuidándonos y no siendo irresponsables para contagiarlos, pero era gente que de todas maneras, ¿cómo te explico, mano? Era gente para la cual no existía el COVID. Esta gente siguió trabajando. ¿Por qué? Porque vivían en la miseria. Entonces eran unos ranchitos que están ahí a la salida de Monterrey, en donde la gente, no sé, esta gente desgraciadamente pues vive de la prostitución, vive de la basura, viven en la basura, y a esta gente pues no podía decir, pues voy a frenar mi actividad porque hay COVID en el mundo, cuando pues, realmente ellos viven unas enfermedades peores, ¿no? Entonces con ellos sí seguimos colaborando, consiguiéndoles algunas despensas, consiguiéndoles ayuda, incluso yendo con ellos a convivir con la sana distancia, etcétera, lo que podíamos hacer hasta donde se nos permitía. Y bueno, pues ese es el apoyo que pudimos dar, ¿no? Aparte del apoyo espiritual, coaching, dirección espiritual, acompañamiento, todo lo que se pudo hacer por Zoom. Il Signore ci interpella e in mezzo alla nostra tempesta El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Signore si risveglia per risvegliare. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reactive la esperanza. Fue súper creepy, la verdad. O sea, yo recuerdo ver ese video y se me cayó el corazón a los pies. O sea, fue como la primera vez que me di cuenta del momento tan importante que estábamos viviendo como humanidad, ¿no? Sí, claro que supimos, nos mandamos la liga. Si no recuerdo, había algún tema de indulgencia por la bendición que iba a dar el Papa, porque el Papa nos estaba convocando a todos a que lo viéramos. Entonces yo me acuerdo que se lo mandé a todos los jóvenes y entonces hicimos un chat y vamos a ver al Papa y estamos como emocionados de ver al Papa, y al ver las imágenes con Roma, si no mal recuerdo, nublada, incluso no sé si hasta el piso mojado, y todo sin, o sea, como estás acostumbrado a ver la plaza de San Pedro con flores, con gente, con gritos, con hurras, con vivas, con banderas, y de repente verla totalmente vacía, San Pedro totalmente vacía, ver ese hombre de blanco caminando para darnos un mensaje pues de consuelo, de ánimo, pero parecía una película ¿no? Donde te están narrando que se va a acabar el mundo. Y sí fue duro, o sea, sí fue duro ver al Papa en esas circunstancias, y creo que fue un llamado de atención a toda la humanidad. A inicios del 2020, nuestras vidas fueron interrumpidas por esta pandemia. No importaron nuestros planes, todo se detuvo de repente. Esa pausa llegó trayendo incertidumbre, miedo, confusión, coraje, tristeza y muchas otras emociones negativas.
A finales de marzo de ese año, Dios quiso interrumpir de nuevo nuestra vida, pero ahora a través del Papa con un mensaje de esperanza. Un mensaje que el padre Abascal considera que era urgente para darnos cuenta que a lo mejor estábamos demasiado distraídos, demasiado llenos de pendientes, cansados, desbordados en este mundo que te lleva al activismo y al suceso y al éxito, a como dé lugar. Y este freno en el que nos mete la pandemia, pues también nos mete un miedo, porque estábamos en ese momento, al menos no sabíamos el tamaño del monstruo. No sabíamos si nos iba a tocar a todos de alguna manera, ¿no? Y sí nos tocó, porque todos conocemos gente que se murió, pero bueno, no sabíamos si iba a ser mucho más grande el monstruo. Entonces nos daba un miedo y creo que nos hizo reflexionar a todos sobre el sentido de la vida. De seguro, miles de veces algunas personas han caminado solas en una plaza vacía bajo la lluvia y no significa nada para nadie. No fue así en esta ocasión. Este hombre, frágil y solo, caminando bajo la lluvia en medio de uno de los lugares más emblemáticos del mundo. Un lugar que acostumbra a estar abarrotado de personas y que ese día se encontraba completamente vacío. Esa caminata, de una u otra forma, significó algo en el corazón de quienes la vieron. Sí, la verdad, para mí sí fue un momento importante. Sí recuerdo muy bien la imagen del Papa y recuerdo haberme quedado con un mensaje, quizá no textual como el Papa lo quiso explicar, pero sí con un mensaje en mi corazón de decir, oye, pues no sé, como que este freno al cual nos ha metido la pandemia nos hace ver la vida en su verdadera perspectiva, ¿no? La mezcla de la imagen con todos sus componentes, junto con las palabras que el Papa pronunció, hizo que lo sucedido ese día dejara en cada corazón la huella que cada quien necesitaba. A mí me ayudó muchísimo, la verdad, el ver esa escena y las palabras del Papa. Para mí fue más el tema de decir, la humanidad tiene que recobrar lo esencial. Hemos perdido lo esencial, nos hemos dejado llevar por el tener, nos hemos dejado llevar por el acaparar, por el ahorrar, por el pendiente, por el activismo. Tenemos que volver una vez más a darnos cuenta quiénes somos como humanidad. A mí me hizo mucho bien, a mí me hizo reflexionar mucho sobre mi sacerdocio, otra vez sobre el sentido de mi vida, sobre el horizonte que un día vi cuando Dios me llamó a mi sacerdocio, la gente que Dios me había dado, las almas que estaban en mi camino, muchas realidades que en ese momento era repasar en el corazón y ver las palabras del Papa, decir, oye, pues no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo, porque al final, pues Cristo es el Señor de la historia y Cristo se encarga también, incluso en los momentos más tristes o más dramáticos, de siempre bendecirnos y de siempre darnos su gracia a pesar de lo más doloroso que pueda ser, ¿no? Y también las palabras de San Pablo de todo sirve para el bien en aquellos que aman a Dios, ¿no? Entonces, de esa pandemia también teníamos que sobreponernos del miedo, pero porque Cristo estaba ahí, pero sabiendo que también podemos sacar cosas positivas. Después de todo lo vivido durante estos 2 años y medio, el padre Gabriel reflexiona en sus aprendizajes y antes de terminar este relato, insiste en compartirnos un mensaje que él trata de tener presente día a día. Yo quisiera invitar a la gente que nos escucha a que se atrevan a amar, pero a amar en lo concreto. Hoy se habla mucho de amor y es la palabra más manoseada y más utilizada y más prostituida para mi gusto, ¿no? Porque sí, todos amor y qué bonito y el amor, pero al final creo que pocos están bajando esa palabra al corazón en actos concretos, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos tiene que dejar una enseñanza de amar de verdad, amarnos de verdad, que no solamente es el me siento bien
porque eso al final es una comodidad, ¿no? Es una emoción. Amar no significa estoy bien con todos y sé que me aman y yo los amo, y entonces pues no, eso es paz, eso es la ausencia de guerra, eso es estar en paz con tu entorno, que también supone algo de amor. Pero amar en lo concreto esta pandemia nos enseñó que en cualquier momento todo se puede acabar, que una gripa, que un minúsculo virus puede acabar con la vida de tu padre, de tu abuela, o de tu hermano, o de tu hijo, de tu hija, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos amando en lo concreto? Porque creo que ahí está el evangelio y eso es lo que nos pide. O sea, ¿qué estamos haciendo para amar? ¿A quién amamos de verdad? Y amar significa el cumplir el mensaje de Cristo que nos dice, oye, visita al encarcelado, viste al desnudo, dale de comer al hambriento, ¿sabes? Enseña al ignorante, ayuda al pobre, a la viuda, al huérfano. O sea, ¿cómo estamos amando en concreto a nuestros hermanos? ¿Cómo estamos amando en concreto a Dios? ¿Cómo estamos amándonos en concreto a nosotros mismos en una justa medida también, ¿no? Porque amar al final se queda todo en una palabra muy bonita, pero también en una nebulosa que puede significar muchas cosas, pero al final no se concreta en nada. Esta pandemia nos separó. Esta pandemia, ahorita está de regreso el COVID. Y ahorita ya ves a mucha gente otra vez saludarte nada más de puñito cuando ya estábamos otra vez abrazándonos y dándonos besos, etcétera, ¿no? Pero esta pandemia incluso nos separó físicamente y todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos un cariño, todos necesitamos que nos visiten, todos necesitamos un amigo, todos necesitamos una conversación, todos necesitamos un consuelo, todos necesitamos llorar y que el otro entienda nuestras lágrimas, todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir, todos necesitamos que la gente se preocupe por nosotros y nosotros preocuparnos por la gente también. Y eso es amar en lo concreto. Entonces, mi invitación sería ¿cómo estás amando en lo concreto? En tu vida, en tu misión, en donde Dios te puso, con tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, en tu vida diaria. ¿Qué haces para amar? Porque realmente creo que estamos viviendo en el mundo un tiempo de demasiado individualismo, demasiado egoísmo, en donde estamos solamente preocupados por nuestras cosas en el fondo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi espiritualidad? ¿Cómo está mi inteligencia? ¿Cómo está mi preparación? ¿Qué grados académicos tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Qué puedo hacer para que yo y mi familia y mi entorno minúsculo nos la podamos pasar bien y estar en paz? Eso no es amar. Amar en lo concreto es ¿qué voy a hacer por Dios? ¿Qué voy a hacer por los demás? ¿Qué voy a hacer por mí mismo? Pero en acto de verdad. Y eso nos va a sacar de nuestra zona de confort, obviamente, ¿no? De nuestra zona de comodidad. Entonces, buscar, amar. Creo que esta pandemia nos tiene que enseñar eso. En el próximo episodio de este podcast escucharás el relato de Luis Diego, fundador del proyecto Lumen Media, conductor del podcast Real y Verdadero e integrante del Ministerio de Música GESET. Él nos comparte que durante la pandemia se entera de escándalos dentro de su comunidad, que empieza a desmoronarse algunos pilares de su vida, buscando acallar el ruido de su vida, llenándose de ocupaciones y cosas que hacer. Y además, en medio de ese momento de duda y de incertidumbre personal, se encontraba ante una de las decisiones más importantes de su vida: formalizar el compromiso con su novia y prepararse para el matrimonio. Así que no te lo pierdas. Síguenos en tu plataforma favorita y no te olvides de compartir estas historias de luz en medio de la tormenta.